Hay una pregunta que me persiguió durante años sin que yo supiera exactamente cómo formularla. Era una sensación más que una pregunta, una incomodidad, una especie de roce interno, como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y no logras pronunciarla. La sensación de que algo en la manera en que todos hablamos de Dios, tanto los que creen como los que no creen, estaba fundamentalmente equivocado. No equivocado en los detalles, equivocado en la premisa más básica de todas. Y esa premisa es esta, que Dios está lejos. Que si Dios existe, existe en algún lugar que no es aquí, en algún plano que no es este, en alguna dimensión que está separada de la realidad cotidiana que habitamos. Que para encontrarlo hay que morir, o hay que esperar el fin de los tiempos, o hay que ser extraordinariamente santo, o hay que acumular suficientes méritos espirituales a través de vidas de devoción. Esa premisa me parece ahora, después de todo lo que he investigado y experimentado, radicalmente incorrecta. No solo filosóficamente incorrecta, científicamente incorrecta. Incorrecta en el sentido más profundo. Incorrecta como descripción de la realidad que realmente existe. Y la alternativa que propongo, la alternativa que ha emergido de décadas de investigación sobre la conciencia y la percepción y los estados alterados de mente, es algo que al principio puede sonar extraño, pero que cuanto más lo consideras, más coherente se vuelve con todo lo que sabes sobre cómo funciona el mundo. La alternativa es esta, que Dios no está lejos, que Dios está aquí, ahora mismo, en este mismo espacio que habitamos, en este mismo instante que estás viviendo, pero en otra frecuencia. En una frecuencia a la que nuestros sentidos habituales no están sintonizados, en una banda de la realidad que existe simultáneamente con la realidad que percibimos, interpenetrada con ella, inseparable de ella, pero invisible para la mayoría de nosotros la mayor parte del tiempo. Esta idea de la frecuencia no es una metáfora poética, es una descripción funcional de algo que la física y la neurociencia y la experiencia contemplativa convergen en sugerir. Vivimos rodeados de frecuencias que no percibimos. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, tu cuerpo está siendo atravesado por ondas de radio, por señales de televisión, por frecuencias de telefonía celular, por rayos cósmicos que vienen desde el otro extremo del universo. Nada de eso lo percibes directamente, pero todo eso existe. Todo eso está aquí, ahora mismo, en el mismo espacio que ocupas. Y si tuvieras el receptor adecuado, si tu percepción estuviera sintonizada en esas frecuencias, percibirías un universo completamente diferente al que percibes ahora. Un universo superpuesto sobre el que ya conoces, coexistiendo con él, interpenetrado con él. Ahora bien, antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estas ideas resuenan dentro de ti, si sientes que hay algo en estas palabras que merece ser explorado, suscríbete al canal. Quiero saber desde dónde estás escuchando esto. Tu país, tu ciudad, y más que eso, cuéntame en los comentarios qué estás sintiendo en este preciso momento, no lo que crees que deberías sentir, lo que realmente sientes en este instante. Dale like si crees que estas preguntas importan, y si quieres ir más allá de estos videos, si quieres ser parte de una conversación más profunda y continua, busca el botón de unirte al grupo exclusivo que está aquí abajo en la parte inferior de la pantalla. Hay personas allí que llevan tiempo haciendo estas mismas preguntas. Personas que como tú se niegan a conformarse con las respuestas prefabricadas. Ven a encontrarte con nosotros. Bien, la pregunta sobre la frecuencia. Déjame explicarte cómo llegué a esta manera de entender la relación entre Dios y la realidad. Todo comenzó con algo que observé repetidamente en mis investigaciones sobre estados alterados de conciencia. Cuando una persona entra en un estado de meditación profunda, cuando un chamán alcanza el estado que llaman el viaje, cuando alguien experimenta lo que se denomina experiencia mística o experiencia cumbre, lo que reportan no es que se van a otro lugar, lo que reportan es que perciben este lugar de otra manera, el mismo mundo, el mismo espacio, el mismo entorno físico, pero percibido desde una frecuencia diferente de conciencia, y desde esa frecuencia diferente, lo que ven es radicalmente distinto de lo que ven normalmente. Ven conexiones que antes eran invisibles, ven patrones que antes parecían aleatorios, ven una coherencia, una inteligencia, una presencia que organiza todo lo que existe, y esa presencia invariablemente la describen como sagrada, como divina, como lo que siempre supieron que existía, pero que nunca habían podido percibir directamente. Lo primero que me pregunté cuando comencé a recopilar estos testimonios fue si eran simplemente el producto de la mente en estados alterados.
si eran alucinaciones, proyecciones, espejismos producidos por cerebros que funcionaban de manera inusual bajo la influencia de la meditación o de plantas sagradas o del ayuno prolongado. Esa es la interpretación que la psicología convencional tiende a favorecer. Pero hay un problema con esa interpretación, y el problema es la coherencia. Si estas experiencias fueran simplemente alucinaciones, esperaríamos que fueran caóticas, idiosincráticas, completamente diferentes de una persona a otra, de una cultura a otra. Pero no lo son. Al contrario, muestran una coherencia estructural notable. Los meditadores zen, los chamanes amazónicos, los contemplativos medievales europeos, los videntes de las tradiciones andinas, los sufíes persas, todos describen experiencias que, bajo el ropaje cultural diferente, tienen la misma arquitectura fundamental, la misma experiencia de unidad, la misma percepción de una presencia que todo lo permea, la misma disolución de la frontera entre el yo y el mundo, la misma sensación de haber tocado algo que es más real, no menos real que la realidad cotidiana. Esa coherencia transcultural es la primera evidencia de que no estamos ante alucinaciones, estamos ante percepciones de algo que existe independientemente del perceptor, que puede ser accedido desde múltiples puntos de entrada culturales y técnicos, y que cuando es accedido se describe con una consistencia que va más allá de lo que la coincidencia cultural puede explicar. La segunda evidencia es algo que encontré en mis investigaciones de laboratorio. Cuando medía la actividad cerebral de personas en estados de meditación profunda, de personas en el pico de experiencias místicas, lo que encontraba no era lo que esperaría si esas experiencias fueran simplemente el producto de un cerebro desorientado. Encontraba patrones de actividad neurológica que mostraban una coherencia interna extraordinaria. Sincronización entre regiones del cerebro que normalmente no están coordinadas. Estados de actividad que los neurocientíficos asocian con percepción altamente integrada, con procesamiento de información altamente eficiente. En otras palabras, lo que el cerebro hacía durante esas experiencias no era menos organizado que su funcionamiento normal. Era más organizado, como si en esos estados el cerebro estuviera operando en un modo de funcionamiento más coherente, más integrado, más capaz. Y eso sugiere algo importante. Sugiere que lo que ocurre en los estados místicos no es una degradación del funcionamiento cerebral que produce ilusiones. Es una reorganización del funcionamiento cerebral que permite un tipo diferente de percepción. Una percepción que quizás accede a información que el modo normal de funcionamiento no puede captar. Como si el cerebro tuviera varios modos de operación y el modo habitual, el modo que usamos para navegar la vida cotidiana, fuera muy eficiente para ciertas cosas, pero que inevitablemente filtra otras. Y las cosas que filtra, las cosas que deja fuera del campo de la percepción normal, incluyen precisamente esa presencia que los místicos describen, esa frecuencia en la que Dios está. Ahora quiero explorar contigo más en detalle esta metáfora de la frecuencia, porque creo que es una de las más útiles para entender lo que estoy proponiendo. Piensa en un receptor de radio. Un receptor de radio no crea las señales que capta. Las señales ya están ahí, en el ambiente, viajando por el espacio. Lo que el receptor hace es sintonizarse en una frecuencia específica y amplificar la señal que está en esa frecuencia para que pueda ser percibida. Si cambias la frecuencia, captas otra señal diferente y la señal anterior no desaparece. Sigue ahí, en el mismo espacio, en la misma habitación donde estás, simplemente ya no estás sintonizado en ella. El cerebro humano funciona de manera análoga, es un receptor, es el instrumento a través del cual la conciencia sintoniza con determinadas frecuencias de la realidad. Y el ajuste habitual, la sintonía por defecto, está configurada para percibir un rango específico de la realidad. El rango que es funcionalmente útil para sobrevivir, para relacionarse socialmente, para navegar el mundo físico. Ese rango incluye objetos sólidos, personas separadas, causas y efectos, tiempo que fluye en una dirección. Es un rango perfectamente adecuado para lo que la evolución necesitaba que hiciéramos. Pero no es la totalidad de la realidad, es solo una banda de la realidad, una sintonía entre muchas posibles, y lo que la meditación, el trabajo chamánico, la práctica contemplativa y en ciertos contextos las plantas sagradas hacen es ajustar ese receptor, ampliar el rango de sintonía, permitir
que la conciencia acceda a frecuencias de la realidad que normalmente están más allá del umbral de percepción, y en esas frecuencias más amplias, en ese espectro más vasto de la realidad que se abre cuando el receptor está ajustado de manera diferente, es donde aparece lo que la humanidad ha llamado Dios, no como una entidad sobrenatural que de repente se materializa cuando alcanzas el estado adecuado, sino como una dimensión de la realidad que siempre estuvo ahí, interpenetrada con la realidad cotidiana, inseparable de ella, pero invisible para la percepción habitual. Como las frecuencias de radio que atraviesan tu cuerpo ahora mismo sin que puedas percibirlas, porque tu sistema nervioso no tiene el receptor adecuado para captarlas. Recuerdo con mucha nitidez el momento en que esta manera de entender las cosas comenzó a cristalizarse para mí. Fue durante una sesión con un chamán mazateco en Oaxaca. Había pasado horas en un estado de conciencia que yo no podía clasificar con ninguna categoría que tuviera disponible. No era sueño, no era vigilia normal, no era alucinación en el sentido de ver cosas que no existen. Era algo diferente. Era como si las capas de filtrado que normalmente median mi percepción de la realidad se hubieran adelgazado hasta volverse casi transparentes. Y a través de esa transparencia, lo que percibía era el mismo mundo de siempre, la misma habitación, las mismas personas presentes, pero con una dimensión adicional que normalmente no estaba disponible. Una dimensión de presencia, de conciencia, de conexión, como si cada cosa, cada objeto, cada persona, cada sombra en la pared estuviera vivo de una manera que normalmente no percibimos, como si todo estuviera simultáneamente siendo y sabiendo qué es, como si la conciencia no fuera el atributo exclusivo de ciertos seres privilegiados, sino la textura misma de la realidad en todos sus niveles. Y en ese estado, en esa percepción ampliada, lo que sentí no fue la presencia de una entidad separada que se llamara Dios. Sentí que la realidad entera era divina, que lo sagrado no era una categoría separada del ordinario, sino la naturaleza profunda de todo lo ordinario, que el misterio no estaba en algún lugar lejano, sino en el corazón de lo más inmediato, en el aire que entraba y salía de mis pulmones, en el sonido del viento afuera, en el ritmo de mi propio corazón. Todo eso, percibido desde esa frecuencia diferente de conciencia, era Dios, era la presencia divina, no como metáfora, como percepción directa. Cuando volví al estado habitual de conciencia, lo primero que hice, como siempre, fue tomar notas, intentar capturar en palabras algo que resistía la captura. Y lo primero que escribí fue: la frecuencia de Dios es la frecuencia de la realidad vista completamente. Vista sin los filtros que reducen la experiencia a sus componentes funcionalmente útiles. Vista en su totalidad, en su plenitud, en su naturaleza más completa. Dios no está en otra realidad. Está en esta realidad percibida más completamente de lo que normalmente la percibimos. Esta idea tiene precedentes en prácticamente todas las tradiciones contemplativas del mundo. El taoísmo habla del Tao, ese principio que subyace y permea toda la realidad, pero que no puede ser captado por el pensamiento conceptual habitual. El budismo habla de la naturaleza búdica, esa cualidad de conciencia pura que está en el fondo de toda experiencia, pero que normalmente está velada por los pensamientos y las emociones y los condicionamientos. El Vedanta hindú habla de Brahman, la conciencia absoluta, que es la sustancia de todo lo que existe, pero que la mente ordinaria no puede percibir, porque está constantemente proyectando sobre ella sus propias construcciones conceptuales. La mística cristiana habla del fondo del alma, ese espacio interior más profundo que cualquier pensamiento o sentimiento, donde la conciencia humana y la conciencia divina son, en el decir de Meister Eckhart, una sola cosa. Tradiciones completamente distintas, culturas completamente distintas, épocas completamente distintas, pero todas apuntando hacia la misma dirección, hacia una frecuencia de la realidad que normalmente está fuera del alcance de la percepción habitual, pero que puede ser accedida, que ha sido accedida por seres humanos en todos los tiempos y en todos los lugares. Y en esa frecuencia, en esa percepción ampliada y más completa de la realidad, aparece lo que cada tradición ha llamado con sus propios nombres: el Tao, Brahman, Buda, Dios, el Gran Espíritu. Ahora quiero hablarte de algo que me parece especialmente fascinante desde el punto de vista científico, y es lo que la física moderna, particularmente la física cuántica, sugiere sobre la naturaleza de la realidad y sobre cuántas frecuencias de realidad existen simultáneamente en el mismo espacio.
La interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, formulada por Hugh Everett en los años 50, propone que el universo no es uno, sino muchos. Que en cada instante en que un sistema cuántico enfrenta múltiples posibilidades, la realidad se ramifica y todas las posibilidades se actualizan en universos paralelos que coexisten simultáneamente. Esta es una interpretación controvertida y no aceptada universalmente, pero es matemáticamente coherente y es tomada en serio por una porción significativa de la comunidad de físicos teóricos. Ahora bien, no estoy proponiendo que Dios habita en uno de los universos paralelos de Everett, no es eso. Lo que me interesa es la implicación más fundamental, que la realidad puede tener múltiples capas, múltiples niveles, múltiples frecuencias que coexisten en el mismo espacio sin interferir entre sí porque operan en dominios que no se superponen desde la perspectiva de los observadores en cada dominio. Y si la física puede concebir esa posibilidad en términos matemáticos precisos, entonces la idea de que existe una frecuencia de la realidad en la que la conciencia divina es directamente perceptible no es más extraña que la física que ya aceptamos como parte de nuestra descripción científica del mundo. De hecho, hay algo en la física cuántica que apunta directamente hacia lo que estoy describiendo, el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas se entrelazan, quedan conectadas de una manera que trasciende el espacio y el tiempo. Lo que le ocurre a una de ellas afecta instantáneamente a la otra sin importar la distancia que las separe. Esto no es comunicación en el sentido convencional, es algo más profundo, es una no localidad fundamental, una interconexión que existe en un nivel de la realidad que está más allá de las categorías habituales de espacio y tiempo. Y lo que los místicos describen en sus experiencias de unidad, en sus percepciones de la interconexión de todas las cosas, tiene una estructura que es funcionalmente análoga a eso. La experiencia de que todo está conectado, de que la separación es ilusoria, de que hay un nivel de la realidad en que todo es uno, esa experiencia apunta hacia algo que la física cuántica está describiendo matemáticamente cuando habla del entrelazamiento. No son lo mismo, no estoy haciendo esa afirmación simplista, pero están apuntando en la misma dirección, hacia una realidad que en su nivel más profundo es holística, interconectada, no local, una realidad donde la separación que percibimos en el nivel macroscópico es una aproximación conveniente, no la verdad última sobre la estructura del mundo, y esa realidad profunda, esa realidad holística e interconectada que la física cuántica describe matemáticamente y que los místicos describen experiencialmente, es lo que yo identifico con la frecuencia de Dios. Es el nivel de la realidad en que la conciencia divina, la inteligencia que permea y organiza todo lo que existe, es directamente perceptible, no como inferencia, no como argumento, como experiencia, como la experiencia más directa e inmediata posible. Pero aquí viene algo crucial que quiero que entiendas. Acceder a esa frecuencia no requiere ser extraordinariamente especial, no requiere años de práctica ascética, ni dones místicos innatos, ni pertenecer a ninguna tradición religiosa particular. Lo que requiere es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil: quietud. Requiere la capacidad de aquietar el ruido mental lo suficiente como para que lo que siempre estuvo ahí, la señal que siempre estuvo transmitiendo, pueda finalmente ser captada. Piensa en esto: estás en una habitación con mucho ruido, música alta, conversaciones, televisión, tráfico afuera. En esa habitación, con todo ese ruido, no puedes escuchar el latido de tu propio corazón. No porque el latido no exista, existe perfecto y constante, haciendo su trabajo independientemente de si lo escuchas o no. No puedes escucharlo porque el ruido ambiente lo enmascara. Pero si de repente todo el ruido se silencia, si de repente hay silencio absoluto, el latido aparece. No porque haya comenzado en ese momento, porque el ruido que lo tapaba finalmente desapareció. La conciencia divina, la frecuencia de Dios, es como ese latido. Siempre está ahí. No necesita que hagas nada especial para que exista. No necesitas convencerte de nada, no necesitas adoptar ninguna creencia, no necesitas pertenecer a ninguna institución religiosa, solo necesitas silenciar el ruido suficiente para escucharla. Y ese ruido, el ruido que enmascara la frecuencia de Dios, es la actividad habitual de la mente, el parloteo constante de pensamientos, las preocupaciones, los planes, los recuerdos, los juicios, las expectativas, todo ese movimiento
incesante de la mente que consume toda la capacidad de atención disponible y deja sin recursos a esa parte de la percepción que podría sintonizarse en frecuencias más profundas. Por eso la meditación es la herramienta contemplativa más universal, no porque pertenezca a ninguna religión en particular, sino porque su función más básica es exactamente esa: silenciar el ruido mental, no para quedarse en el vacío, sino para que en ese silencio lo que siempre estuvo ahí pueda finalmente ser percibido, para que la señal que siempre estuvo transmitiendo pueda finalmente ser captada. He trabajado con personas que comenzaron a meditar sin ninguna expectativa espiritual, personas que llegaron a la meditación porque un médico les recomendó para reducir el estrés, o porque leyeron un artículo sobre sus beneficios cognitivos, o simplemente porque un amigo les convenció de intentarlo. Y muchas de esas personas, después de semanas o meses de práctica consistente, comenzaron a reportar experiencias que no esperaban. Momentos de quietud tan profunda que en ellos percibían algo que no sabían cómo nombrar. Una presencia, una plenitud, una sensación de que todo estaba bien de una manera que iba más allá de las circunstancias. Una conexión con algo más grande que ellos mismos. Esas personas no habían desarrollado de repente capacidades místicas especiales. Lo que había ocurrido era mucho más simple y mucho más profundo al mismo tiempo. El ruido se había quietado lo suficiente para que la señal pudiera ser captada. La frecuencia de Dios, que siempre había estado ahí, comenzaba a ser perceptible a medida que el receptor se volvía más sensible, más quieto, más capaz de captar señales sutiles. Y aquí quiero decirte algo sobre lo que he observado en esas personas. Algo que me parece uno de los hallazgos más significativos y más hermosos de toda mi investigación, cuando las personas comienzan a percibir esa frecuencia, cuando empiezan a tener acceso, aunque sea esporádico, a esa dimensión de la realidad en que la presencia divina es perceptible, cambian. No de manera forzada, no como resultado de esfuerzo moral o de voluntad de ser mejores. Cambian espontáneamente, como resultado natural de haber percibido algo verdadero sobre la naturaleza de la realidad. Se vuelven más compasivos, no porque decidan serlo, sino porque han percibido la interconexión de todos los seres, y esa percepción hace que la compasión sea la respuesta natural. Se vuelven menos ansiosos. No porque sus circunstancias hayan mejorado necesariamente, sino porque han tocado algo en ellos que es más profundo que las circunstancias, algo que permanece estable independientemente de lo que ocurra afuera. Se vuelven más creativos, más abiertos, más capaces de sorprenderse, como si el contacto con esa frecuencia más profunda de la realidad les devolviera algo que la vida cotidiana había ido apagando. Ese es el efecto de sintonizarse en la frecuencia de Dios. No arrobamiento permanente, ni capacidades sobrenaturales, ni separación del mundo, sino una transformación gradual y profunda de la manera en que se habita el mundo ordinario, una capacidad creciente de percibir lo sagrado en lo cotidiano, de sentir la presencia divina no solo en los momentos de meditación, sino en la taza de café de la mañana, en el rostro de un extraño en el metro, en la lluvia que cae sobre los tejados, en el silencio que hay entre las palabras de una conversación. Esto es lo que el filósofo y psicólogo Abraham Maslow llamaba las experiencias cumbre. Esos momentos de percepción intensa en que la realidad ordinaria se vuelve transparente y deja ver algo más profundo que hay detrás de ella. Y lo que Maslow observó, y lo que yo he observado también en mis investigaciones, es que estas experiencias no son el privilegio exclusivo de los contemplativos o de los místicos. Ocurren en personas completamente ordinarias, en artistas en el momento de inspiración, en deportistas en el estado que llaman flujo, en madres mirando a sus bebés recién nacidos, en científicos en el instante del descubrimiento, en músicos cuando la interpretación trasciende la técnica y se convierte en algo que ninguno de los presentes puede explicar, pero todos reconocen como extraordinario. Todos esos momentos tienen la misma estructura, son momentos en que el ruido habitual de la mente se silencia, en que la atención se vuelve completamente presente, en que la distinción entre el yo y lo que experimenta el yo se adelgaza hasta casi desaparecer. Y en ese adelgazamiento, en esa presencia completa, la frecuencia de Dios se vuelve perceptible, no como una entidad externa que de repente aparece, sino como la dimensión más profunda de lo que ya estaba allí, como el trasfondo que siempre existió pero que normalmente el ruido impedía percibir,
Y lo que yo propongo, basándome en toda mi investigación, es que esos momentos no son accidentales, no son regalos aleatorios que la vida concede caprichosamente a algunos y niega a otros. Son indicaciones de una capacidad que todo ser humano posee, una capacidad que puede ser desarrollada, cultivada, ampliada, la capacidad de sintonizarse en la frecuencia de Dios de manera cada vez más deliberada y más consistente. Déjame hablarte ahora de algo que tiene que ver directamente con cómo entendemos la oración. Porque si aceptamos la metáfora de la frecuencia, si aceptamos que Dios es una dimensión de la realidad que coexiste con la realidad ordinaria en una frecuencia diferente de percepción, entonces la oración se convierte en algo completamente diferente de lo que la mayoría de las tradiciones religiosas la han descrito. La oración convencional asume la distancia, asume que hay un Dios que está en algún lugar allá arriba o allá afuera y que el ser humano que está aquí abajo puede enviarle mensajes, puede pedirle cosas, puede comunicarse con él a través de ciertos rituales y fórmulas. Es una comunicación a distancia, una comunicación con alguien que está separado de ti. Pero si Dios está en otra frecuencia, si la presencia divina no está lejos, sino aquí mismo, en una banda de la realidad que normalmente no percibimos, entonces la oración no es comunicación a distancia, es sintonización. Es el acto de ajustar el receptor de la propia conciencia para que pueda captar la frecuencia que siempre estuvo transmitiendo. No es llamarle a alguien que está lejos, es despertarse a la presencia de alguien que siempre estuvo aquí. Esta diferencia es crucial, porque cambia completamente la naturaleza de la práctica espiritual. Si Dios está lejos, la práctica espiritual es un esfuerzo por reducir la distancia, por acercarse a algo que está fuera, por merecer la atención de algo que está separado de ti. Pero si Dios está en otra frecuencia de la misma realidad que habitas, la práctica espiritual es un trabajo de sintonización, de refinamiento del receptor, de desarrollo de la sensibilidad perceptual que permite captar lo que siempre estuvo ahí, no un esfuerzo por alcanzar algo lejano, un proceso de recordar algo que siempre fue tuyo, de despertar a una presencia que nunca te abandonó, sino que simplemente quedó fuera del alcance de tu percepción habitual. Y esa diferencia tiene implicaciones enormes para cómo vivimos nuestra espiritualidad, para si la entendemos como algo que ocurre en lugares especiales, en momentos especiales, con ritos especiales, o como algo que puede y debe impregnar toda la vida, cada momento, cada actividad, cada relación, cada respiración. El maestro Zen dice que antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. No cambia lo que haces, cambia la frecuencia desde la que lo haces. El cocinero de Zhuangzi, que corta el buey siguiendo los espacios naturales con una perfección que trasciende la técnica, no está haciendo magia. Está actuando desde una sintonía con la realidad que le permite percibir los planos de clivaje naturales que el corte ordinario no ve. Está operando en una frecuencia más amplia de percepción, y desde esa frecuencia más amplia, lo ordinario se convierte en extraordinario, no porque la realidad haya cambiado, porque la percepción se ha profundizado. Hay una experiencia que me ocurrió en los Himalayas durante una estancia de investigación que ilustra esto de manera que nunca he podido olvidar. Había viajado hasta allí para pasar tiempo con maestros de meditación tibetanos, personas que habían dedicado décadas a desarrollar sus capacidades contemplativas. Y lo que me impresionó más de ellos no fueron las habilidades extraordinarias que algunos demostraban, aunque esas también fueron impresionantes. Lo que más me impresionó fue la calidad de su presencia en los momentos más ordinarios. La manera en que bebían su té, la manera en que caminaban, la manera en que escuchaban cuando les hablabas. Había en cada uno de esos actos ordinarios una cualidad de atención, una presencia completa, una sensación de que la persona estaba completamente aquí, completamente disponible para lo que estaba ocurriendo, sin ninguna parte de su atención en otro lugar. Y esa calidad de presencia, esa capacidad de estar completamente en la frecuencia de lo que está ocurriendo ahora mismo, sin el ruido del pasado ni la distracción del futuro, eso es lo que producía en las personas que los rodeaban esa sensación de estar ante algo sagrado. No rituales elaborados, no discursos filosóficos, simplemente esa presencia, ese estar completamente aquí.
Y yo creo que lo que esos maestros habían desarrollado a través de décadas de práctica es exactamente lo que estoy describiendo, la capacidad de habitar consistentemente la frecuencia más profunda de la realidad, la frecuencia en que la presencia divina es directamente perceptible, y habitar esa frecuencia los transformaba en algo que los demás percibían, aunque no pudieran articular exactamente qué era como sagrado. Eso me confirmó algo que había sospechado por años, que la santidad, la divinidad, no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se desarrolla. Es el resultado de sintonizarse progresivamente en la frecuencia más profunda de la realidad. Y ese proceso de sintonización está disponible para cualquiera que esté dispuesto a hacerlo. No a través de dogmas ni de rituales obligatorios ni de pertenencia a ninguna institución, a través del trabajo interior de aquietar el ruido y desarrollar la sensibilidad para captar lo que siempre estuvo transmitiendo. Quiero hablar ahora sobre algo que me parece importante para entender por qué la mayoría de las personas no acceden espontáneamente a esta frecuencia. Y tiene que ver con la manera en que estamos construidos culturalmente. Vivimos en una civilización que ha invertido enorme energía y recursos en desarrollar la capacidad de percibir y manipular las frecuencias de la realidad que son funcionalmente útiles. Las frecuencias del mundo material, de los objetos separados, de las causas y los efectos, de los recursos disponibles y los peligros presentes. Esa inversión ha producido resultados extraordinarios. La ciencia, la tecnología, la medicina moderna, todo eso es el resultado de esa inversión colectiva en desarrollar ciertos modos de percepción y de pensamiento. Pero esa misma inversión ha producido un empobrecimiento. Ha producido el atrofiamiento de otras capacidades perceptuales que no son funcionalmente útiles en el sentido inmediato, pero que son esenciales para el florecimiento humano, en un sentido más profundo. La capacidad de percibir la sacralidad del ordinario, la capacidad de sentir la interconexión con todo lo que vive, la capacidad de acceder a lo que está más allá del ruido mental habitual. Esas capacidades no se desarrollan en los sistemas educativos convencionales, no son valoradas por la cultura de consumo, no producen resultados medibles en los indicadores de productividad económica que nuestra civilización ha elegido como medida de lo que vale. Y el resultado de eso es una civilización extraordinariamente eficiente en ciertos dominios y profundamente empobrecida en otros. Una civilización que ha desarrollado la capacidad de ir a la luna, pero que ha perdido en gran medida la capacidad de habitar la tierra con una profundidad de presencia que reconozca su sacralidad. Una civilización que puede conectar a millones de personas a través de redes digitales, pero que produce niveles crecientes de soledad y de desconexión en el nivel más profundo. Porque la conexión que la tecnología proporciona es conexión en la frecuencia de la información superficial, y la soledad que crece no es soledad de información, es soledad de presencia. Es la soledad de no percibir la frecuencia en que todo está conectado con todo, en que ningún ser humano está nunca verdaderamente solo. Esa frecuencia existe, esa conexión más profunda existe. La frecuencia en que Dios está, la frecuencia en que la unidad subyacente de toda la realidad es perceptible, es también la frecuencia en que la soledad más profunda es imposible. Porque en esa frecuencia percibes que no eres una entidad separada flotando en un universo indiferente. Eres una expresión de la totalidad, una manera en que el universo se experimenta a sí mismo, y la totalidad nunca está sola consigo misma. Quiero decirte algo sobre el miedo, porque hay un miedo particular que produce la idea de que Dios no está lejos, sino aquí, en la misma realidad que habitamos, en otra frecuencia. Y ese miedo es el miedo a la responsabilidad, porque si Dios está lejos y está en otro reino separado de este, entonces lo que ocurre aquí, en este mundo, en esta vida, está fundamentalmente separado de lo divino. Y esa separación te exime de cierta responsabilidad, te exime de la responsabilidad de reconocer que cada momento de tu vida, cada decisión que tomas, cada manera en que te relacionas con los demás y con el mundo, está ocurriendo en el mismo campo en que la presencia divina habita. Pero si Dios no está lejos, si la frecuencia divina está aquí, interpenetrada con la realidad que vives, entonces cada momento importa en un sentido que va más allá de lo personal. Cada acto de amor es un acto que resuena en esa frecuencia. Cada acto de crueldad también. Cada momento de presencia completa es un momento en que la conciencia divina se percibe a sí misma a través de ti. Cada momento de inconsciencia,
de automatismo, de vida vivida en el ruido sin tocar nunca el silencio, es un momento en que esa posibilidad no se realiza. Eso es lo que los chamanes querían decir cuando hablaban de vivir de manera sagrada, no de vivir según reglas religiosas, de vivir con la conciencia de que la realidad que habitas es sagrada, de que la presencia divina no está reservada para los templos y las catedrales y los momentos de oración formal, está en la cocina y en el mercado y en el camino y en la conversación con el vecino. Está en la tierra que tocas y en el agua que bebes y en el aire que respiras. Todo eso es divino. Todo eso transmite en la frecuencia de Dios. La pregunta no es si Dios está ahí. La pregunta es si tienes el receptor suficientemente afinado para percibirlo, y esa es la invitación que quiero dejarte. No la invitación a adoptar ninguna creencia, no la invitación a unirte a ninguna institución religiosa, la invitación a desarrollar la sensibilidad, a trabajar en silenciar el ruido, a cultivar la presencia, a practicar la quietud, no como evasión de la vida, sino como inmersión más profunda en ella. Porque la vida en la frecuencia de Dios no es una vida menos real, ni menos concreta, ni menos comprometida con el mundo. Es una vida más real, más viva, más completamente habitada, más abierta a lo que cada momento tiene para dar. Hay algo que le dije a un grupo de estudiantes hace años y que sigue pareciéndome verdadero. Les dije que la diferencia entre una persona que percibe la frecuencia de Dios y una que no la percibe no es que la primera tenga experiencias especiales que la segunda no tiene. Es que la primera ha aprendido a prestar atención a lo que siempre estuvo ocurriendo. Es que la primera ha silenciado el ruido suficiente para escuchar la señal que nunca dejó de transmitir. Es que la primera ha desarrollado la sensibilidad para percibir lo que la segunda tiene delante de los ojos sin poder verlo, como el astrónomo que mira el cielo nocturno y ve galaxias donde el profano solo ve puntos de luz. La diferencia no está en el cielo, está en el instrumento de percepción. Y ese instrumento, la conciencia humana, es educable, es entrenable, es capaz de un desarrollo que va mucho más allá de lo que la educación convencional imagina que es posible. No de manera sobrenatural, de manera completamente natural. Siguiendo la misma lógica que rige todo desarrollo, práctica constante, atención, dirección correcta, tiempo suficiente, he dedicado mi vida a investigar eso, a entender cómo funciona el receptor que somos, a identificar qué lo sintoniza y qué lo desafina, a desarrollar métodos que permitan a las personas acceder de manera más consistente y más deliberada a las frecuencias más profundas de la realidad, no para escapar del mundo, para habitarlo más completamente, para vivir con la conciencia de que el mundo que habitamos es el mismo mundo en que Dios está, que la realidad que tocamos con nuestras manos y percibimos con nuestros sentidos y navegamos con nuestros pensamientos es la misma realidad en que la presencia divina habita, que no hay ningún otro lugar al que ir, que no hay ningún otro tiempo que esperar. Dios no está lejos, nunca estuvo lejos, está aquí, ahora mismo, en este preciso instante en que estás leyendo o escuchando estas palabras, en la misma realidad que habitas, en la misma frecuencia que tu conciencia puede aprender a captar. Y cuando la captes, aunque sea por un instante, aunque sea la más breve y fugaz de las percepciones, reconocerás inmediatamente que lo que encontraste es lo que siempre buscaste, que el hogar al que llegaste es el lugar del que nunca te fuiste, que Dios, esa presencia que la humanidad ha buscado en los cielos y en los templos y en las escrituras y en las montañas sagradas, estaba siempre aquí, en otra frecuencia, esperando que tú desarrollaras el receptor para percibirlo. Ese es el viaje, y es el viaje más valioso que cualquier ser humano puede emprender. No hacia afuera, hacia adentro, no hacia un lugar lejano, hacia la profundidad de este mismo lugar, no hacia un tiempo futuro, hacia la plenitud de este mismo instante. Porque en ese instante, percibido completamente, sin filtros, sin ruido, en su frecuencia más profunda, está todo lo que has estado buscando. Está la respuesta a todas las preguntas. Está la presencia que nunca te abandonó. Está Dios. Sigue explorando. Sigue silenciando el ruido. Sigue afinando el receptor. Y confía en que la señal nunca dejó de transmitir.